Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Yo soy Fernanda Yo soy Yutzil. y somos promotores de salud joven para Project Hope. Es posible que en nuestras jornadas de tamizaje nos encontremos con situaciones en las que no sepamos cómo referirnos a las personas que nos abordan. Es por eso que el día de hoy queremos hablarle del concepto de identidades sexogenéricas. Para iniciar como a hablar de las identidades es importante hacer una diferenciación conceptual entre sexo y género. Para empezar, cuando hablamos de sexo, tenemos la idea de que solo se refiere como a la apariencia física de la persona y es necesario que entendamos que el sexo es una categoría que se usa de manera conceptual para incluir un montón de características físicas y biológicas de las personas y que estas características se presentan en la realidad de formas muy diversas. El sexo y el género, más bien, el sexo se compone de 5 cosas principales. Por un lado tenemos la genitalia o la parte visible, luego tenemos las gónadas, tenemos las hormonas y tenemos los genitales externos e internos. Entonces, como podemos ver, no es solo lo aparente, ¿no? Digamos, seguramente de las personas que nos están observando, es muy poco probable que nos hayamos hecho un examen de cromosomas, un examen genético, que son caros y son difíciles de acceder. Sí es posible que pues, sepamos nuestra genitalia, pero también es muy común que nunca nos hayamos hecho un ultrasonido, entonces no podemos saber, por ejemplo, nuestras gónadas a veces de manera interna. No sabemos, por ejemplo, si tenemos útero, de hacia dónde está apuntando nuestro útero, si tenemos un ovario, si tenemos dos, y muchas veces estas cosas no se ven a simple vista. Pero es importante que sepamos que el sexo son muchas cosas y que en la realidad se pueden ver de diferentes formas. Por ejemplo, aunque pensemos que lo común o lo normal es que el sexo femenino sea esta combinación entre tener ovarios, tener útero, tener vulva y tener cromosomas XX, es muy posible que en la realidad se presenten de otras formas y que los cromosomas ni siquiera sean XX y XY, ¿no? También hay otras combinaciones como XXX, XXY, X o solo un cromosoma y es normal, aparece en la realidad y es muy común. O que, por ejemplo, los órganos internos y externos de cierta forma no parece que coincidan, es decir, que por dentro una persona tenga ovarios y por fuera tenga testículos y pene. Es muy normal que suceda, es común, pasa en la realidad y muchas veces cuando nos lo topamos como en el trato con una persona nos puede llegar a sorprender porque nos enseñan esta forma muy binaria de ver a las personas y de ver a los cuerpos en la realidad. El género tiene que ver entonces con la simbolización o con el entendimiento social de esta diferencia sexual. En muchas ocasiones nos dicen que la diferencia entre el sexo y el género es que el sexo es algo biológico y el género es algo social. Sin embargo, como mencionaba mi compañero Yu, el sexo es una variedad inmensa de posibilidades corporales y en nuestra sociedad actual se clasifican en dos, hombre o mujer. Pero hay otras sociedades en las que esto no sucede. Lo mismo con el género. Al ser una simbolización de la diferencia sexual, esto quiere decir que cuando nacemos, las personas del personal de salud que nos reciben es probable que no nos hagan ningún examen de cromosomas, que no nos hagan ningún ultrasonido y que solo definan nuestro sexo a través de la genitalia externa. Y a partir de interpretar si tenemos vulva o pene, le van a dar un significado. Es muy común que veamos que a los bebés que nacen con vulva se les pone una sabanita rosa, se les pone un gorrito y se les perforan las orejas. Y cuando un bebé nace con pene, se le pone una sabanita azul, se le pone un gorrito, no le ponen nada en las orejas. Y luego cuando van creciendo, se les van asignando otros valores. Por ejemplo, que los hombres son fuertes, que las mujeres son débiles, que los hombres son racionales, que las mujeres somos mucho más sentimentales, somos subjetivas, los hombres son objetivos. Todo esto no tiene que ver con características con las que nuestro cuerpo haya nacido, sino con la interpretación social que se hizo de nuestro cuerpo físico. Nosotras, las personas que nos identificamos como mujer, no nacimos siendo amorosas, cuidadosas, serviciales, sino que se nos enseñó socialmente que eso debíamos ser. Las personas que se identifican con hombres no nacieron no sabiendo llorar, no sabiendo expresar sus emociones, no sintiendo empatía o siendo muy valientes y fuertes, sino que se les enseñó y se les exigió.
Otra cosa que tiene el género es que no queda como en una nube, una hojita en la que apuntamos los conceptos, sino que es un sistema estructurante. Y esto quiere decir que determina nuestra realidad, que tiene efectos materiales, que tiene efectos visibles y además es un sistema que jerarquiza. No solo que además ya es algo triste que se dividan las experiencias en únicamente dos, pero el sistema de género no solo hace esto de separarnos, sino que nos jerarquiza. Y entonces prioriza la experiencia en nuestra sociedad masculina por sobre la femenina. Y bueno, es importante decir como que esto no quiere decir que, por ejemplo, los hombres no sufran, ¿no? O no quiere decir que los hombres no tengan violencias, sino al contrario. La mayoría de las violencias que enfrentan los hombres tiene que ver también con el género. Que los hombres, por ejemplo, presenten una tasa más alta de suicidios tiene que ver con el género y tiene que ver con el poco acceso que hay a los servicios, por ejemplo, de salud mental, porque al final los hombres no lloran y los hombres no sienten y los hombres no pueden tener problemas emocionales porque eso es de las mujeres. Y bueno, en relación como a esta forma en la que nos socializan y este sexo y este género que se nos asigna cuando nacemos, cuando vamos creciendo y más o menos a partir de los 3 años se estima, empezamos a desarrollar nuestra propia identidad. Es decir, en el momento en el que ya no somos parte del cuerpo de nuestra mamá y nos damos cuenta, tenemos el momento de realización de que somos un ser independiente a nuestros padres, en ese momento también empezamos a formar quiénes somos entonces. Y parte de las cosas que nos hacen ser quien somos es el género con el que nos identificamos. Y de ahí viene este concepto de la identidad de género. Y entonces la identidad de género va a ser la forma en la que yo tengo esta vivencia y me relaciono con el sexo y el género que me asignaron al nacer. Puede ser, por ejemplo, que una persona que nació con vulva y entonces le dijeron sexo femenino y entonces es una mujer y la criaron con todos estos roles y estas formas que crían a las mujeres, ella crezca y diga, sí, me identifico como mujer. Esto no quiere decir que te identifiques con todo lo que se dice sobre ser mujer, ¿no? O no quiere decir que te identifiques con los roles que te establecen y que te fuerzan a hacer, pero te identificas en general con la categoría de mujer. Y al contrario, por ejemplo, una persona que nació con vulva y le asignaron el sexo femenino y le criaron con todos estos roles y estas formas de ser mujer y cuando crece se da cuenta que no se identifica con este concepto y que por el contrario se identifica con la categoría de hombre o que no se identifica con ninguna categoría o que a veces parece que sí, a veces parece que no, entonces tiene otra identidad. Cuando nos identificamos con la categoría que nos asignaron al nacer, se dice que somos una persona cisgénero, y cuando no nos identificamos con la categoría que nos asignaron al nacer, hay un gran paraguas de identidades que se engloban más o menos en la categoría transgénero. Y entonces hay un montón de identidades posibles que dependen mucho de la persona, pero por ejemplo las más comunes es que haya hombres o mujeres trans y haya personas no binarias o personas de género fluido, es decir, que no se identifican con ninguna de las categorías. De la mano de la identidad de género está la expresión de género. La expresión de género tiene que ver con todas las formas en las que nosotros como personas decidimos mostrarle al mundo cuál es nuestra identidad de género o en general cuál es nuestra identidad. Esta expresión de género no solo consiste en cómo me veo físicamente, es decir, mi ropa, cómo me gusta peinarme, los colores que me gusta usar, cómo me gusta llevar mis uñas, también tiene que ver con formas de usar mi cuerpo. Por ejemplo, ¿cómo camino? Camino muy erguido, camino moviendo mis caderas, camino abarcando mucho espacio, abarcando menos espacio. Tiene que ver también con el tono de mi voz, tiene que ver también con los gustos que elijo tener. Por ejemplo, si me gustan las películas románticas o si me gustan las películas de acción, si me gusta compartir con muchas personas, si soy una persona a la que no le gusta tanto. Todas estas formas son herramientas que tenemos para expresarle al mundo lo que somos y con qué nos identificamos y cómo lo queremos comunicar. Ahora bien, la expresión de género puede o no corresponder con los estereotipos que tenemos de cómo se debe ver una mujer o cómo se debe ver un hombre o cómo se debe de ver alguna persona trans o no binaria. Por ejemplo, hablando desde mi experiencia, me enseñaron que las mujeres debíamos de vernos siempre femeninas, que debíamos de usar siempre vestido, que debíamos de usar tacones, que debíamos cuidar nuestra apariencia,
Sin embargo, mi expresión de género no siempre corresponde con esa forma que me enseñaron. Hay momentos en los que me gusta verme mucho más masculina, me gusta usar pantalones anchos, me gusta abarcar más espacio con mi cuerpo y categorías, o sea, como formas que tendrían que ver con estas categorías socialmente construidas como masculinas, y eso no quita que mi identidad de género sea mujer. Entonces, es importante esto en nuestro trato con las personas, pues no podemos asumir la identidad de género de alguien basados únicamente en su expresión de género. Y entonces cuando tenemos este primer contacto con las personas o por ejemplo en los procesos de tamizaje, hay herramientas muy específicas que nos ayudan a no tener justo esta preconcepción de cómo se debería ver una persona. Y entonces algo tan sencillo como preguntar los pronombres, que igual recordemos, esto no es algo exclusivo de la identidad de género, ¿no? Los pronombres nos los enseñan desde la primaria, que es el clásico ella, él, nosotros, ustedes, tú, yo. Todos esos son pronombres y los usamos siempre y para todo. Y en nuestro lenguaje los pronombres se utilizan incluso en las palabras cuando no está el pronombre como tal, ¿no? Por ejemplo, con los adjetivos. Si yo digo que una persona es bonita, estoy usando el femenino de la palabra persona. Pero si yo digo que un hombre es bonito, entonces voy a cambiar la terminación de la palabra para referirme al hombre bonito o a la mujer bonita. Y entonces aparecen estas formas nuevas o no tan nuevas de utilizar el lenguaje que nos ayuda a abarcar a las personas que no se identifican con estas categorías, como las personas no binarias o las personas de género fluido, y entonces utilizamos, al menos en el español y al menos hasta ahorita, lo más común es que se utilice la E. Y entonces si yo conozco una persona no binaria, puedo decidir llamarla como persona y utilizar el femenino de persona, o puedo utilizar la letra E al final de los adjetivos. Por ejemplo, la persona que es bonite, o fulanita, fulanito, fulanite, que es bonite. Sin embargo, es necesario siempre considerar que estos pronombres y estas formas de jugar con el lenguaje tienen que ser siempre en favor del respeto a las identidades de las otras personas. Una herramienta que les vamos a compartir es, la verdad, una cosa muy simple que tiene que ver con preguntar y presentarnos. Es probable que ustedes conozcan más adelante los formatos que se usan en los tamizajes, y a pesar de que estos formatos son rígidos y son instrumentos que se tienen que usar y que se usan para presentar métricas, etc., no tienen que influir en nuestro trato humano, cálido y respetuoso hacia con las personas que nos abordan en el tamizaje. Entonces, una de las formas que tenemos muy a la mano de hacer sentir incluidas a todas las personas es, por ejemplo, decir: hola, soy Fernanda, muchas gracias por acercarte a nuestra jornada de tamizaje. Mis pronombres son ella. ¿A ti te gustaría que me refiriera a ti de alguna forma específica? Y quizá si nos dicen, no, pues no, así, soy mujer. Bueno, lo respetamos, ¿no? Pero damos la oportunidad a que otras personas que se identifican de otras formas, que tienen otras identidades exogenéricas, sepan que es un espacio seguro y que nuestra jornada de tamizaje es para toda la población en su diversidad.